Mi nombre real es Gianluca Larcón Perroni. Mi AKA es G.A.P, GAP. El nombre real con las iniciales abreviado. Tengo 19 años. Yo en la música, a puro bombaba al principio, arranqué al 2015. Yo creo que tenía 12 por ahí. Ya escribía canciones, pero no me animaba así a mostrarla nada, tipo en la pieza solo para desahogarme, porque por eso arranqué también, para desahogarme de problemas que tenía, de cosas que me pasaban. Y bueno, y arranqué ahí escribiendo hasta que, puro boom bap, como te digo, hasta que le mostré, me animé a mostrarle a alguno de mis amigos, y bueno, y ellos ahí me apoyaron. Y bueno, y ahora de todo un poco, lo que vengan, lo que me sienta cómodo, le mandamos. Eh, Recomendaciones de YouTube, y por ahí yo caminaba así siempre. Yo vivía en la Plaza San Martín, ¿viste? De chiquito estaba ahí todo el día, no hacía nada, iba a la escuela, salía, me iba a la plaza, pero a boludear. No a rapear ni nada de eso porque no me animaba, como te digo. Pero sí, ahí ya veía que había ronditas ahí y me llamaba la atención. Entonces por ahí me iba acercando, a poquito me iba acercando. Y bueno, y ahí conocí un poco más personal y no tanto por internet, ¿viste? Pero sí, por internet conocí lo que sería musicalmente. Eh, bueno, yo al principio arrancaba escuchando a Piki 3P, que me llamaba una banda la atención, lo que era la lírica, todo. Ese igual era puro rap, puro boom bap. Y me llamaba una banda las cosas que decía, tipo las letras de sus canciones, casi todas eran así de amor, ¿viste? Y yo en esa época era como, tenía, no sé, una novia por día. Entonces, y así toda una novia por día era como que las letras igual me llegaban, me impactaban. Entonces, bueno, me llamó banda la atención eso y dije, bueno, vamos a ver qué sale. Y me puse a buscar ahí instrumentales. A mí me gusta más estar tranquilo, escuchar un beat tranquilo. Si tengo que tirar free, tiro, pero solo. Me han anotado algunas compes, pero para joder, como te digo. Porque a mí me gusta más estar tranquilo y tener una hoja, un lápiz y ver qué me sale ahí. Pero son gustos, como te digo, hay gente a la que le gusta más estar metido en una ronda, de tirar free, en batalla. No es mi caso. Pero si pinta, me subo. Ahora sí me subo. Y ahora estoy en de todo un poco. Arranqué con Bombay y ahora a lo que me guste, a lo que me sienta cómodo, le mandamos. Puedo agarrar un día en el que elijo un beat. Es que yo tengo ese problema igual. Yo saco los beats de YouTube, muy pocas veces le pido beats así a beatmakers, pero por lo general los saco de YouTube. Entonces es como que no puedo elegir uno. Y cuando caso uno, puedo tener mis días en el que te escribo el tema entero o días en el que te puedo escribir, no sé, 4 barras y no paso de eso, pero porque, no sé, es mi cabeza, es un quilombo. Entonces, depende. Si por lo general los temas que más me gustan a mí, de los míos, de los que yo hago, con los que más me siento que me encontré en ese tema, con los que me siento cómodo, son los que salieron en ese mismo día. Pero porque siento que es difícil escribir, ponerle como te digo esas 4 barras, después no me salió más y al otro día retomar ese tema. Creo que por ahí no funca bien. Entonces los temas con los que me siento más cómodo son esos, los que salen en ese mismo día y son los que más me gustan. Y a la hora de grabar, eh, prácticamente me la paso jodiendo porque grabamos con amigos, ¿viste? Y para mí me graba un amigo mío, entonces es como que la pasamos jodiendo mal. Entonces grabar es como, para mí es entretenido mal y me siento cómodo, porque como te digo, yo por ahí voy con una persona que nunca grabé y por ahí no me sale lo que yo siento que escribí.
En cambio, si no me sale lo que siento que escribí o como lo escribí, yo me escucho cuando lo escribo y digo, bueno, es un temazo. Voy al estudio y por ahí no suena bien. Entonces yo con mis amigos puedo decirle, bueno, no, grabemos otra cosa. O sale algo ahora o grabamos otro día o no sé, vamos a caminar, qué sé yo. Bueno, en cuanto a mis videos, como artista musical, como GAP cantante, creo que el mejor que hice hasta ahora es Plan. No sé si sabían que aparte de ser artista musical, también me siento artista visual. Tengo una mini productora que se llama GAP Visual, en la que bueno, le hago videos también a otros artistas, sean compañeros míos o no. Eh, También hacemos videos. Y bueno, esa sería otro escalón. Tipo, está mi yo musical y mi yo visual. En el mi yo musical, como te dije, el mejor video creo que va a ser Plan. Siento que el mejor video que hice hasta ahora con lo que sería GP Visual, que sería mi yo producción audiovisuales, es el de Alan Gaute. Es para ti, que lo sacó con la hermana. Siento que eso fue... También me pasa que en lo visual, cuando a la hora de agarrar la cámara y pensar un video, me influye mucho, pero siento que también me falta como para pensar una historia para cada tema, pero siento que con ese tema en especial sentía que podía hacer una mini historia. El autotune para mí, hoy en día, que lo use quien quiera. Aparte de que lo use quien quiera, tipo, cada artista hace la suya. Si yo quiero usar autotune, que puede ser que en un tema lo use y no sé, te grabo un boom bap y por ahí no lo uso, pero porque no queda o porque no me sea, tipo, es lo mismo, no influye nada. Aparte, eh, claro ejemplo, ponerle artistas famosos, creo que no hay ni uno que no use. Puede ser que por ahí en los artistas que no son conocidos, como es mi caso, por ahí suene raro, o por ahí por eso también está ese comentario de, bueno, pero usan autotune, no sé qué. Pero porque por ahí lo usamos muy fuerte, por así decirlo, pero también es porque es como un sonido el que nosotros buscamos. Poner el tune alto, quizás es lo que hace que ese sonido suene como suena. Y hay gente a la que le gusta, obviamente hay gente a la que no le gusta, como también hay gente a la que le gusta cumbia, hay gente a la que no le gusta. Tipo, siempre va a existir ese comentario de, no, bueno, está usando autotune, qué sé yo. Pero yo no le veo nada malo. Para mí es una herramienta así como, no sé, un reverb o la misma ecualización. Para mí es otra herramienta más el tune, así que no le veo nada malo. En cuanto a escenarios, la mejor, no sé si la mejor, pero la que me sentí que posta la gente que estaba ahí estaba disfrutando o les estaba cebando lo que estábamos haciendo. Y fue para el aniversario de Río Gallegos 133, creo que era. En la que yo antes tenía un grupo, no sé si sabían, yo antes tenía un grupo que se llamaba Gris Record, con el cual nos fuimos a Calafate, todos nos llamaron de la fiesta del lago. Y bueno, y siento que ahí era como una oportunidad para todos lo que estábamos haciendo. Y bueno, no todos la supimos aprovechar, aparte no pudimos seguir con el grupo, nada. Pero sí, bueno, como te digo, en el aniversario 133 de Río Gallegos, que creo que nosotros tocamos el día que vino Lali Espósito, Seven Kane y Babi, que bueno, son artistas que pueden juntar mucha gente. Entonces armamos un lindo show con regalos para el público, todo, porque en definitiva, tipo, el público es el que decide qué está bien y qué está mal, porque aunque no quieran, siento que es así, tipo, subís una canción a YouTube y sin la gente es lo mismo. Entonces, bueno, siento que ese fue el mejor show en el boxing.
mejor show mío y bueno, y de varias personas que también estuvieron ahí. Mejorar quizás en cuanto a eventos, ponele. Organizaciones no tanto, pero por ahí que sean como que se abran más. O sea, yo sé que cuesta, no por experiencia, sino porque lo veo, porque estuve cerca de gente que hace eventos y sé que cuesta ponerle traer a un artista que ahora llama mucho la atención, que trae mucha gente, pero siento que eso es lo que hace falta. Más unión entre gente que haga eventos para que se puedan lograr cosas más grandes. Más grandes tanto como para nosotros, que seríamos los artistas acá locales, como para que también la gente empiece a participar más de esos eventos. Al principio, o sea, de lleno a la movida, al principio no era, tipo, al principio era para desahogarme, como te digo. Y bueno, en ese momento me apoyaba mi familia porque obviamente ellos me compraban el micrófono y después, bueno, hacía todo solo en mi pieza y ahí solamente tenía el apoyo de mi familia. Y después cuando empecé a subir los temas de amigos y eso, y bueno, y hoy en día creo que las personas que están apoyándome a mí no son tantas que no sean compañeros, amigos, familiares. Hoy en día ni siquiera por ahí familiares se ponen a reproducir un tema mío, ¿entendés? Entonces, por eso también creo que se me está haciendo más difícil, o se nos está haciendo más difícil porque también le pasa a mis amigos. Eh, pero bueno, es esa, es seguir viendo hasta que encuentre gente nueva y empiecen a apoyar. Porque en definitiva esa es apoyar nomás, es darle play a un tema o compartir un tema o comentar algo, darle me gusta, que tampoco hay que pagar ni nada, es algo que es por voluntad de cada uno. Es que yo lo que quiero es que la bandera acá se lleve para Buenos Aires. Se lleve para Buenos Aires y bueno, y de ahí de Buenos Aires a toda Argentina, corta. Y no necesito solamente de mí, de mis amigos, sino del que sea. Del que sea, que por lo menos Río Gallegos empiece a sonar en otros lugares. Tipo, eso estaría muy bueno para mí y siento que las oportunidades, que los artistas que tienen más oportunidades de acá de la ciudad, no sé, los que están siendo más apoyados. Porque como digo, la gente es la que decide. La pandemia no solo me afectó a mí, sino afectó a todos, tanto a los que hacen temas con los que tiran free y todo, porque tipo, no digo que no se puede hacer, porque se puede, pero ponerle un artista de acá de la ciudad, por lo general es telonero y telonero de quién va a ser si no, si no puedes traer a nadie. Entonces, como te digo, la gente al no vernos tampoco, siento que se van olvidando un poco. Y bueno, y creo que a mí me pegó más por ese lado, por falta de shows. Falta de shows, falta de compartir con personas, de poder hacer un video o un videoclip y juntarte, hacer una joda y hacer un videoclip en una joda, ponerle eso, no. No digo que no se puede porque están las clanes, pero, pero está más difícil. Tuve muchos bajones. Entonces, siento que estoy preparado para cualquier cosa. No sé, puedo recibir crítica de quien sea y no, ya siento que hoy en día no me va. Tipo, puedo ver el comentario, puedo leerlo entero y no me va a afectar en nada. Bueno, mi nombre es Luis Andrés Quintuyanca, tengo 25 años y mi AKA es Dres, D-R-E-S.
Bueno, el graffiti lo conocí a la edad de 12 años, cuando iba al primario, porque un amigo pintaba y yo andaba en skate justamente y muchas de las tablas y muchas de las marcas de skate tenían diseños de graffiti. Entonces me llamaba mucho la atención y a mí de paso me llamaba la atención dibujar desde chico. Entonces siempre estaba dibujando mi nombre en letras, onda, como de burbujas y todas esas clases de cosas, como cuando uno comienza. Y de ahí me empezó a llamar la atención. Después lo llevé a la calle, porque siempre era en papel, en papel. Fueron muchos años en papel. Después lo metí en un aerosol en la calle. Y fue medio extraño, porque yo pensé que no me iba a salir igual a lo que yo hacía en papel, porque en papel yo dibujaba bien. Pero yo decía, esto es otra cosa, tengo que hacerlo en un tamaño más grande, las dimensiones eran otra cosa, colores eran otra cosa. Entonces fue un poco extraño. Pero me acostumbré rápido, por suerte. No, no es que me llevó tiempo ahí, por suerte. Y mis comienzos en el graffiti fueron un poco, a ver, ¿cómo decirlo? No sé cómo es la palabra, adrenalínico. No, no sé cómo es la palabra. Pasa que yo era mucho de hacer vandalismo. Estaba muy, muy en el vandal. Entonces era... Lo que más me llamaba era mucho la adrenalina que me generaba eso. Entonces fue prácticamente todo un año así. Ese proceso fue todo adrenalina pura. Así. Eh, la palabra con la que te lo puedo describir, porque no hay otra. Mi familia. Bueno, justamente mi familia es mi mamá. Mi mamá no estaba muy de acuerdo en que yo haga graffiti, más que nada porque salía y volvía muy de madrugada. Entonces no le cabía para nada eso. Me decía que no le gustaba porque podía caer preso, qué sé yo, cosas así. Y, y prácticamente lo tomó mal los primeros 2 años, ponele. Después ya se calmó un montón y yo le decía, che, ma, voy a salir a grafitear, qué sé yo. Ya sabía igual ella que iba a salir a hacer eso. Entonces solo me decía, cuídate eso. No, nada más que eso. Pero después yo me di cuenta que se lo tomó más a la ligera. Como que al principio igual yo le trataba de decir, no, no es tanto, o sea, tampoco es tanto, es más, bueno, lamentablemente una vez la primera vez que caí me fue a buscar ella. Y me dijo que no pasaba nada porque pensó que había sido por algo peor. Eh, pero como no fue así, entonces se dio cuenta como que no era tan grave. Por decir así, hasta la misma policía le dijo que no era tan grave, solamente que como una vecina había llamado, tenían que actuar, qué sé yo, y tal. Pero después de eso se calmó un montón. Al principio fue medio jodido, como que se puso medio estricto con ese tema. Mi estilo siempre fue los throw-ups, nunca dejé eso. Siempre me gustó, y por inspiración más que nada, de un chico de Chile que se llamaba Doug, como Doug Narinas del dibujito. Me gustaba que hacía mucho throw-up y a mí me cebaba ese estilo. Me cebaba un montón porque era rápido, a mí salían bien los trazos, entonces era rápido y buenos trazos. Y dejabas tu marca, era todo lo que estaba bien, prácticamente. Pero nunca como se dice, me expandía a otros estilos. Como que siempre me centré en eso, en tallar y en throw-ups. Ni wild style, ni piezas. Piezas una que otra, pero casi nunca, prácticamente. Fue raro porque yo en realidad no iba a participar. El primer evento en el que fui fue al boxing. Atrás del boxing, creo que ni siquiera era un evento encima. Solamente estaban pintando, a la vuelta iban a pintar un mural y de paso todos los pibes empezaron a pintar ahí a la vuelta. Yo lo tomé como un evento, era chico. Y hicimos con el Secret, hicimos un par de piecitas, por decir así. Y estuvo bueno porque el ambiente era muy bueno. Como que nos conocíamos entre varios. eh, Era hablar, cagarnos de risa y pintar. Era literalmente algo piol. Como que la pasé bien y me sentí cómodo, más que nada. Mis materiales de graffiti, mira, los conseguíamos de dos maneras. Una era ir a comprar las latas prácticamente porque, bueno, en Diamond siempre vendían latas baratas, entonces íbamos derecho ahí a comprar. Y después lo que es rodillos, pinturas y todo eso, perdón Hipertehuelche, pero te sacábamos un par de cositas. Y en las construcciones, era fija ir a una construcción y encontrar un látex o un tacho de 25 y nos llevamos a la mierda. Así prácticamente conseguíamos dos. Y pintábamos encima por meses, ¿no? Porque teníamos para rato con eso. Pero esa era nuestra manera de conseguir. Y pintar me producía dos cosas. La primera era adrenalina, como había dicho al principio, y la otra era satisfacción. Cuando terminaba una bomba y la veía bien hecha,
y después pasaba en el colectivo y veía las bombas que había hecho y que habían salido bien, era satisfacción pura. Era mucha satisfacción por dentro, era felicidad y satisfacción. Y después adrenalina en el momento. Eso me encantaba. Pero más que nada, satisfacción. Y para mí el graffiti influyó de forma positiva porque me enseñó lo que es el arte más en profundidad. También me enseñó a tener cuidado en la calle, justamente. A estar un poco más activo en lo que es mi sentido de alerta. Que eso yo creo que es bueno porque también me da como un sexto sentido, por decir así. Y, y la verdad que yo me llevé cosas buenas. Yo ya no pinto tanto, pero cuando vuelvo a hacerlo me vuelve a dar esa satisfacción, perdón, de hacer algo bien. O sea, es como que para mí influyó de buena manera el graffiti en mi vida. Por más que tuve mis bardos con mi familia y con personas, influyó de buena manera. Y adentro del arte me gustaría aprender lo que es diseño gráfico. No sé si será parte del arte, pero yo creo que sí, porque tenés que tener un poco de conocimiento. Y después, a mí me gusta mucho la ropa, entonces me gustaría hacer serigrafía, que también tenés que saber bastante, no bastante, pero sí algo, porque se usan pinturas, tenés que dibujar, cosas así. Em, y después otra rama del arte, si vamos a lo que es pintura y graffiti y todo eso, mm, más me llamaba la atención el graffiti que otra cosa que tenga que ver con la pintura y todo eso. Como que las otras pinturas, el óleo, qué sé yo, y cosas así por el estilo nunca me llamaron la atención. Después ahora cuando entré al mundo de la ropa, por decir así, me gustó mucho la serigrafía. Pero nada, eso. Y el diseño gráfico que también justamente me serviría para hacer ropa. Arte o vandalismo. Y para mí es un 50-50. Sí o sí, porque todos sabemos que es ilegal. O sea, si vas y pintas una pared es ilegal, sabemos. Si la pedís, bueno, ya es otra cosa. Pero al mismo tiempo tenés que tener un poco de conocimiento para manejar colores, manejar... de eso más que nada colores, porque si no sabes combinar los colores, para mí no te queda bien una pieza o una bomba. Si no las combinas bien, es como... le falta. Por eso hay que tener un pequeño conocimiento de arte y para mí en ese sentido sí es arte. Pero en el otro 50% sí es vandalismo. O sea, por más que algunos no quieran decir, para mí sí, es vandalismo. ¿Puedes vivir del arte? Para mí que sí. Yo tengo conocidos que viven del arte, ya sea pintura y otro tipo de arte como música, bueno, hasta cine, que tengo amigos que están estudiando para justamente eso. Para mí que sí. Más que nada si te sabes enfocar en cómo hacerlo, en cómo llevarlo a un trabajo, a eso, para mí sí se puede. Pero tenés que ser perseverante y tenés que ser bueno además, porque pocos encima son los que pueden llegar a vivir del arte. Pero de que se puede, se puede. Anécdota pintando. Hay una que sí es graciosa que siempre nos recordamos con el Secret, porque la verdad que sí fue muy gracioso. Estábamos pintando en un roof, en un techo, que está a la vuelta de Cuba Bar, puede ser, no me acuerdo, ahí en la Rivadavia. Y en la esquina hay una zapatería, ¿viste? Nosotros nos subimos ahí arriba y a la noche escalamos el muro por detrás, qué sé yo, y pintamos una bomba, ¿viste? Así como pudimos nomás, qué sé yo. Y nos bajamos y se ve que ese día era sábado y los de Cuba estaban ahí a pleno, ¿viste? Estaban entrando, qué sé yo, estaba el seguridad y todo. Y nosotros nos bajamos y estamos dando la vuelta por donde venden colchones, donde era Chirolas. Y escuchamos que nos silban, ¿viste? Que nos silban, qué sé yo. Y miramos para atrás y venía el de seguridad, el de Cuba, con otra señora, así. Y nos decían, vengan, qué sé yo. Y nosotros nos damos vuelta, ¿viste? Y le decimos, ¿qué pasó? Así. Y agarran y nos dicen, ¿qué onda? ¿Ustedes estaban pintando allá arriba? ¿Qué estaban haciendo? Vamos a llamar a la policía, les. Y nosotros dijimos, no. Y le empezamos a meter chamullo, pero mal. O sea, le dijimos que iba a haber un evento. Un montón de mierda, pero nada que ver. Y los chabones agarran y nos miran. Y nos dicen, a ver, mostrarnos la mochila, qué sé yo. Y ni siquiera eran policías. Y yo dije, no, que te voy a mostrar no sé qué cosa. Bueno, decimos chamullando. Y los viejos agarran y nos dejan ir a la mierda, así. Y cuando nos fuimos, pasamos una cuadra y nos empezamos a cagar de risa porque el chamullo que le metimos fue cualquier huevada. O sea, fue muy nada que ver. O sea, no sé cómo carajo nos creyeron, literal. Y no, cómo zafamos ese día, nos cagamos de risa. Encima después seguimos pintando hasta como las 5 de la mañana. Hicimos un montón de bombas y
terminamos cagándonos de risa porque cada rato nos acordábamos de eso, era como, fue de las anécdotas que más nos acordamos. Siempre con el secreto nos juntamos y nos acordamos de eso. Dentro del graffiti, un representante, para mí el Bastián, bueno, el Beast, justamente, y el Reales. Para mí, lo que veo en la calle es muy impresionante. Lo que veo en los eventos igual es impresionante. No, para mí son representantes de acá la China. No me cabe duda. No. De acá a 10 años, la escena de acá de gallegos, y creo que más unida de lo que está ahora. Porque ahora, si bien no sé si estará tan unida como cuando yo pintaba, porque tampoco era que estaba tan, viste, o qué sé yo, bien unida. Pero dentro de 10 años, para mí, se van a hacer, entre tantos eventos, se va a empezar a unir muchísimo más la cultura del graffiti y va a hacer que no sé, que crezca muchísimo más. Porque ahora siento como que en Gallegos no es tan grande la cultura del graffiti como podría serlo, porque es una ciudad dentro de todo grande. Pero como que siento que no está tan explotado el graffiti como en otras ciudades. Pero sí, yo lo veo más unido y más explotado justamente. Con más artistas que se animen a hacer vandal, que es lo que para mí es la esencia del graffiti. La pandemia en mi vida y me hizo subir varios kilos. Esa fue la peor que me pudo haber pasado porque a mí me gustaba cuidarme un poco. Y me jodió lo que es andar en skate. Me jodió muchísimo porque no pude andar y después cuando volví no podía hacer nada. Sentía como que las piernas no me funcionaban. Como que el cuerpo, mi habilidad motriz no se movía como yo quería que se mueva. Sentía todo duro, todo. Las articulaciones diferentes. Eso fue más que nada en el sentido de lo que a mí me gusta hacer. Después, económicamente, no fue tan jodido, por suerte, porque me la supe ingeniar, mejor dicho. Y después, anímicamente, creo que 50 y 50, porque había momentos en el que te agotaba estar así encerrado y sin hacer nada. O sea, hacías algo, pero no era lo que querías hacer. Y otro 50% de como que, bueno, no tengo que hacer nada. Estoy acá en mi casa tranqui, no tengo que salir a hacer nada. Pero después venía el bajón así. Esa fue la influencia que me dejó la pandemia. ¿Qué mensaje como artista? Y de mi parte, yo creo que se expresen, no sé, de una manera, no sé si llamarlo real. Yo creo que más llamaría fresca, por decirlo así. Que no tengan miedo a mostrar su estilo. Porque hay gente que sé que pinta bien, pero tal vez quiera hacer, no sé, cierto estilo para llamar la atención, pero destacaría haciendo otra cosa. Entonces, como más expresada como debe ser, o sea, como te sentís vos en ese momento. Porque si lo haces así, para mí el graffiti va a salir perfecto. Y la otra es que traten de dejar su marca a toda costa, o sea, en todos lados. En donde puedan, que dejen su marca, porque después verlo por la calle es tremenda satisfacción. Pasar y verlo en un momento, o vas con algún amigo y le decís, che, mira, yo hice eso ahí, es tremendo. Esa para mí es uno de los mejores mensajes que le puedo dejar, que dejen su marca, en todos lados. Yeah. Estaba pensándote. Estaba pensándote, para tratar de entender por qué a lo último estabas alejándote. Intento relajarme pero ahora me la paso extrañándote. Te busqué por todas partes y ahora que te encontré te vas olvidándome. Te vas olvidándome. Estaba pensándote, para tratar de entender por qué a lo último estabas alejándote. Intento relajarme pero ahora me la paso extrañándote. Te busqué por todas partes y ahora que te encontré te vas olvidándome. Te vas olvidándome. Estaba pensándote, involucrándome, jodiendo mi salud por no volverte a ver. Me gustaría saber por qué te fuiste, girl. Si te di todo lo que nunca le di a nadie y ahora no me atendés, ¿por qué no me atendés? Solo quiero saber si fue culpa mía o de quién. Yo siempre te fui fiel y no tenía por qué, sabiendo que fuiste vos quien se olvidó el papel. Y no, aunque me duele y te extraño y quiero conservar mi corazón.
estás orgullosa, sabes que yo tengo razón. No se trata hacia la persona que a vos todo te dio, que a vos todo te dio. Ahora me llegan mensajes preguntando, ¿están unidos? Parece que te vieron de la mano con tus amigos. Menos mal que eran amigos ya, que mal apunto Cupido ya. Todo lo que hice por ti parece que fue aburrido. Y no voy a fingir, y también con mis amigos, porque no es así. Otra vez pienso en ti, otra vez pienso en ti. Estaba pensándote, pero trata de entender por qué a lo último estabas alejándote. Intento relajarme, pero ahora me la paso extrañándote. Te busqué por todas partes y ahora que te encontré te vas olvidándome. Te vas olvidándome. Estaba pensándote, para tratar de entender por qué a lo último estabas alejándote. Intento relajarme, pero ahora me la paso extrañándote. Te busqué por todas partes y ahora que te encontré te vas olvidándome. Te vas olvidándome. Logan, you always on play. Te vas olvidándome. Ya para mí. Río Gallego en el mapa. Río Gallego en el mapa. Ya para mí.